Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, lamentablemente pues no tengo personas que se hayan unido a la clase. Desde las 10 de la mañana estoy aquí en espera de que lleguen personas. La clase estaba programada desde las 10 de la mañana, como hasta el momento ha sido, ¿ok? Y bueno, estamos en eso, ¿no? Estamos en esa parte de la clase de las 10 de la mañana. Eh, Hoy vamos a hablar un poco de lo que es la unidad 3 de finanzas, que estamos relacionados pues con lo que son las actividades curriculares de finanzas, introducción a lo que es la planificación financiera en sí. Y para ello pues vamos a compartir nuestra, eh, nuestra diapositiva. ¿Ok? Bien. Entonces estamos viendo acá nuestra hoja, entonces vamos a comenzar a explicar lo que es el cuaderno ilustrativo de esto. ¿Conoce usted algo del contenido de lo que vamos a trabajar en esta unidad? Es posible que sí, es posible que ya a estas alturas, porque estamos en la tercera unidad, ya ustedes tengan un conocimiento un poco profundo de lo que se tiene que hablar con lo que refiere a la materia de finanzas. Recordemos que en la unidad 1, cuando nosotros estábamos viendo conceptos, veíamos en el mismo cuaderno interactivo que nos correspondía a las diferentes a la primera unidad, veíamos lo que eran finanzas, negocios, finanzas públicas, finanzas personales, finanzas, oportunidades de carreras en finanzas, veíamos el crecimiento empresarial, cómo podíamos maximizar las riquezas de los accionistas, porque vamos a estar claros, no, ninguna persona va a crear una empresa con la finalidad de perder. Todas las personas que generan una empresa es con la finalidad de obtener una ganancia, hacer una inversión y en el tiempo tener un retorno de esa inversión, lo cual va a generar un plus. Un plus porque el dinero en el banco pues no vale nada. Vamos a recordar que ese plus que vamos a generar a través de las inversiones que hacemos en una empresa es un dinero orgánico. ¿Por qué? Porque es trabajado. Distinto es cuando nosotros agarramos ese dinero, lo colocamos en un banco y esto nos va a generar intereses. Esos son dineros inorgánicos. O cuando simplemente compramos una propiedad, la arrendamos, eso es un dinero inorgánico. ¿Ok? Inorgánico porque no es trabajado. Tú trabajaste, fue el dinero que colocaste para hacer la inversión, mas no estás trabajando el fruto de esa inversión. A eso me refiero. Entonces, cuando tú haces una empresa, la idea es que la trabajes. La idea es que esa empresa se vaya desarrollando y que, por supuesto, tú allí puedas tener distintas eh, actividades que te van a generar un lucro. Entre las actividades que te van a generar un lucro, una es las ganancias por tu inversión y otra es la ganancia por tu trabajo. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que la administración financiera va a tener entonces la finalidad de planificar, organizar, dirigir y controlar todos los recursos económicos que puede tener una entidad. ¿Y cuáles son los recursos económicos que tiene esa entidad? Hablábamos de 4, ¿se acuerdan? Recurso material, recurso tecnológico, recurso humano y recurso financiero. Y esto hacía lo que yo les decía antes, como una especie de engranaje. Es decir, falla un recurso, fallan los otros. Es decir, tiene que ir sincronizado y en una armonía perfecta. Es decir, yo tengo recursos materiales, como puede ser un inventario, como pueden ser activos, pero si yo no los trabajo, no voy a generar, o sea, no los trabajo con un recurso humano, no voy a generar un recurso financiero. Y luego ese recurso financiero que yo tengo que reinvertirlo para poder obtener entonces, eh, para poder tener entonces las diferentes, un momentito ya va.
Ya, entonces, ajá. Entonces es importante que cuando yo genero un ingreso, que es recurso financiero, yo lo reinvierta para así darle función a la rueda. ¿En qué lo voy a reinvertir? Pagando mis sueldos y salarios, con eso voy a alimentar yo mi recurso humano. Comprando mercancía y con eso estoy alimentando lo que es mi recurso material. Por supuesto, pagando mi internet, porque hoy en día la tecnología está 100% globalizada y tengo que hacer incluso mi marketing a través de redes sociales. Entonces, ya con eso yo le estoy dando funcionamiento a esta red. Y utilizo los 4 pasos de la administración, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. ¿Por qué? Porque yo tengo que planificar cómo voy a hacer esa rueda de los 4 recursos. Tengo que organizar y luego de que tengo todo eso organizado, que voy a vender por Marketplace de Falabella, voy a vender por Marketplace de Yapo y así sucesivamente. Después que yo tengo todo eso organizado, entonces voy a controlar que las ventas se estén dando como deben ser y voy a controlar, que voy a dirigir, ¿verdad? Mi negocio, cuándo comprar y cuándo no comprar, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Eso me va a generar a mí un lucro personal como socio porque yo me voy a asignar un sueldo. Y me va a generar a mí un lucro en la inversión que originalmente yo hice. Si yo invertí 1 millón de pesos como capital social comprando mercancía, pues lo lógico es que yo tenga una tasa interna de retorno, es decir, un retorno de la inversión que yo haya hecho de ese 1 millón de pesos en el tiempo. Y por lo general esos tiempos los vamos a medir en función de lo que es el año comercial. Bien, recordando entonces esa parte de lo que serían los objetivos de la administración financiera, lo que es la finanza, las economías y todo esto, terminábamos lo que es nuestra unidad número 1. Luego en la unidad número 2 vamos a recordar que nosotros también teníamos un cuaderno interactivo y tuvimos algunas funciones al respecto y también algunas ejercicios en donde veíamos los distintos tipos de informes y de estado financiero. Vamos a recordar que nosotros tenemos un balance de situación, que es donde teníamos los activos y los pasivos. Tenemos un estado de resultado donde nosotros veíamos las ganancias, los ingresos y los egresos que podía generar esa entidad. Luego veíamos un estado de cambio en el patrimonio, que justamente cuando yo veo qué está pasando año tras año con esa inversión original que yo hice en el capítulo 1, ese 1 millón de pesos, si creció, si disminuyó, debo guardar alguna reserva, debo pagar algunos impuestos, tengo algunas ganancias y por supuesto el crecimiento que la empresa va a tener a partir de las inversiones que yo haya generado. Ahora, luego me dice un estado financiero, que es el estado de flujo del efectivo, llega y me dice, yo tuve una ganancia de 1,5 millones. Ajá, pero yo no la veo, yo no sé dónde está. En el banco no está ese dinero, dice el socio. Claro, no está en el banco porque tú pagaste deuda, porque pagaste personal, porque invertiste, porque sacaste tú también dinero. Entonces, esa ganancia de 2,5 millones que tuviste está distribuida en una parte operativa, una parte de inversión, una parte de financiamiento. Eso me lo va a decir ese último estado financiero, que es el del flujo del efectivo. Y no podemos dejar por fuera lo que serían las notas revelatorias, porque las notas revelatorias me van a explicar con detalle qué significa cada uno de estos eh, este estado financiero que acabamos de hablar. Bien, ahora ya tenemos todo listo, tenemos nuestro juego completo de balances, de estado financiero, y yo digo, bueno, ahora cómo sé yo que esa empresa está solvente, cómo sé yo si esa empresa debe plata, si tiene liquidez o no tiene. Entonces, bueno, ahí es donde nacen las razones financieras. Y esas razones financieras son las que nosotros vamos a tener como objeto, ¿ok? Analizar luego en la sección número 3, en la unidad número 3. Y es que, claro, ya yo por lo menos eh, las estaba trabajando en la unidad número 2, ¿ok? Pero mi razón de ser, el análisis como tal, lo voy a hacer en esta unidad número 3.
Esto se basó también en el trabajo colaborativo que ustedes acaban de terminar, que ya está totalmente corregido. Se basó también, se basa también lo que es el videoexamen que hay al final de la materia. Entonces, ¿cuáles serían las razones que yo debo determinar para saber si una empresa corresponde o no a una empresa solvente, a una empresa que realmente pues tenga un activo llamativo? Bien, la primera es la razón corriente. ¿Y a qué llamamos la razón corriente? Bueno, activo corriente sobre pasivo corriente. ¿Por qué razón? Bueno, porque justamente, ¿qué es el corriente? El corriente es el activo que va y viene, que es rápido, como las cuentas por cobrar, el inventario, lo que tengo en el banco, porque fácilmente es convertible en dinero. No tengo que hacer mucha gestión para convertirlo. Por ejemplo, yo tengo, el inventario se puede entender como corriente y como no corriente, dependiendo. Existe un inventario que lo voy a trabajar a muy corto plazo, el cual puede ser corriente. Como existe un inventario que no lo voy a trabajar tan corto plazo, que voy a generarlo de vez en cuando. Y entonces, y de ahí en adelante, cuando voy a generar eso, mmm, ya, ya ese inventario está como mucho tiempo guardado en el almacén, en las bodegas, ¿verdad? Entonces ya ahí ya no puede ser corriente, ya es un inventario no corriente. Ejemplo de ello puede ser por lo menos si tengo una venta una venta de repuestos automotrices. Lo que se trata de las correas, bujías, aceite, todas estas son cosas que salen inmediatamente, que son pan de todos los días, que es la venta cotidiana. Pero existen pistones, cajas, armazones de motores, cosas así que no tienen una salida tan fluida como lo puede ser una correa, una bujía, una tuerca. ¿Entiendes? A veces pasa un año, 2 años, esa mercancía guardada en un almacén. Por supuesto, ella ahí está acumulando costos y por supuesto que allí está acumulando también un dinero para que va a ser una retribución una vez que se tenga, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Que ya ahí ese inventario no es corriente, ya ese es un inventario no corriente. Un buen contador debe hacer esa diferenciación. Indudablemente que cuando nosotros queremos pasar un estado financiero robusto a un banco o a alguna entidad financiera y queremos mostrar un poco más de solvencia, bueno, muchas personas agarran y unen los dos inventarios y no hacen caso omiso a lo que yo les estoy explicando. Pero eso es una decisión simplemente de transparentar la información. Si yo la quiero transparentar y yo quiero que se vea realmente lo que es, entonces allí comienzo a generar una segmentación de mi inventario con la finalidad de conocer cuál es el corriente y cuál es el no corriente. ¿Por qué? Porque eso me va a asegurar lo que es la liquidez de la empresa. Y aquí comenzamos entonces a hacer un análisis del flujo efectivo de la empresa porque ¿cuál es mi interés, mi objetivo? Hallar la liquidez que tiene la empresa en un momento X. Entonces, y ¿qué es la liquidez? El dinero que tengo en el banco con el cual voy a responder a mis deudas. Es decir, su capacidad de generar efectivo, de comprar nuevas mercancías y de hacer una buena reinversión para tener un retorno significativo de lo que puede ser este, la materia en sí. Bien, entonces, ¿qué se busca en esta unidad? Se busca evaluar la capacidad de la empresa de generar flujos de efectivos positivos, evaluar la capacidad de la empresa de cumplir con obligaciones adquiridas, facilitar la determinación de necesidades de financiación y facilitar la gestión interna del control presupuestario del efectivo para las empresas. Es de entender que muchas empresas, muchas personas le tienen miedo al financiamiento. El financiamiento es un mal necesario. ¿A qué me refiero con que es un mal? Bueno, sabemos que si no sabemos administrar una deuda, pues esta deuda nos va a arropar y es capaz de llevarnos a una situación no deseada. Sin embargo, es necesaria porque cuando tú necesitas crecer,
vas a necesitar el financiamiento de proveedores y vas a necesitar el financiamiento de los bancos. Eso sí, hay que ser responsable con las cuotas pactadas, con los pagos que hay que hacer precisamente para no entrar en una capacidad moratoria. Y antes de hacer cualquier tipo de endeudamiento, nosotros tenemos que hacer nuestro análisis financiero y ver hasta qué punto podemos soportar meternos en esa deuda y pagar a tiempo. Bien, y así poder enfrentar todos los altibajos que se te van presentando dentro de una organización, porque no es un secreto para nadie que en una empresa existen los periodos de opulencia, como existen periodos en donde se manifiestan crisis administrativas, crisis financieras, que muchas veces eh, no son tan fáciles de solventar. Entonces aquí vemos otro, otra rueda, ¿m? En donde debe circular la información. Entre el efectivo, que hablábamos bien clara, bien establecido como un recurso financiero, y se convierte en existencias, que es un recurso material, a través del trabajo que van generando mi personal, que es el recurso humano, y de la tecnología con la cual yo voy a facturar, como son los ERP, el uso del Internet, el uso de redes sociales, voy a generar las ventas. Y por supuesto, esto a su vez me va a volver a traer una nueva recaudación que se me convierte en efectivo. Aquí estamos hablando de ese flujo continuo de lo que son los recursos de la empresa. Entonces, una gestión interna de una empresa se radica en hacer un buen control presupuestario. Y un buen control presupuestario radica en la optimización del uso de los recursos de la entidad. El uso de los recursos de la entidad entonces va a estar dado por el flujo del efectivo de las actividades por las cuales yo voy a ir trabajando. Entre estas tengo las actividades de financiación, que son las que estamos hablando, las que todo el mundo les tiene miedo, es el ogro de las empresas, pero necesito financiarme. Ejemplo de un financiamiento sano, porque existen financiamientos de diferentes tipos. Y hablemos de un financiamiento sano. Aquí en Chile existe una ley de pago, que es la ley de pago de los 30 días, ¿verdad? Ajá. Y bueno, casi todo el mundo se aprovecha los 30 días para hacer el pago con ese tiempo hacia allá. Muy bien, ¿qué ocurre con esa ley de pago de 30 días? Que yo me quedo sin plata porque yo te entregué mi mercancía, te la di, ¿ok? Te la di, la tienes tú, ya yo no se la puedo vender a más nadie, y yo te generé una factura, pero no está convertida en dinero. Entonces, en ese momento, afecto mi liquidez. La afecto porque yo necesito comprar nueva mercancía y no voy a esperar a dentro de 30 días para comprarla, porque necesito comprarla para seguir vendiendo. Entonces, ¿qué haces tú? Y tú dices, bueno, lo sano aquí es que yo haga un factoring, que es vender la factura a empresas de financiamiento que simplemente me van a quitar una pequeña comisión, pero me entregan el dinero en efectivo de una vez con el cual yo puedo trabajar. Entonces, eso es una actividad de financiamiento sana. Más, sin embargo, no debo enviciarme en ello, o sea, no debo acostumbrarme al vicio porque por más que sea, tengo un costo financiero al hacer uso del factoring. Un costo financiero que puede estar en el orden del 1 al 5% y cuidado, un poquito más. Entonces, en algunas oportunidades, dependiendo de la empresa que te deba. Dependiendo de cuál es la empresa que me debe, ese porcentaje del factoring va a variar. Otra función que yo tengo de actividades de financiamiento es que yo me hable con un proveedor y yo le diga, bueno, ¿sabes qué? Yo necesito un volumen de mercancía, pero quisiera que tú me dieras una especie de crédito. Entonces el proveedor te va a decir, bueno, si tú me compras al contado, tú tienes un precio 1 y te cuesta 1.000 pesos cada unidad. Pero si tú me compras a crédito, te va a costar 1.100. No te está colocando un interés, pero hay un interés implícito, porque esos 100 pesos de diferencia es un interés implícito, es decir, es una forma de pago de financiamiento. ¿Entiendes?
Ah, pero ¿qué tiempo me vas a dar? Bueno, te voy a dar 3 meses. En 3 meses tú dices, bueno, es tiempo suficiente para yo vender esa mercancía, porque mi mercancía que yo estoy analizando en este caso es de alta rotación. Eso de alta rotación lo saqué yo en los indicadores financieros que vimos en la unidad 2. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese caso yo estoy tomando una decisión, por eso los pasos de planificación, organización, dirección y control y decisión, o sea, control y decisión. Entonces estoy tomando la decisión de que sí, me voy a endeudar con un costo de financiamiento de 100 pesos adicionales, pero eso me va a traer un beneficio porque voy a hacer uso de los recursos económicos, es decir, del recurso financiero, para poder solventar los problemas de la empresa, como es el pago de personal, el pago de arriendo, de electricidad, etcétera, los cuales no esperan. Bien, eso le va a servir como un financiamiento sano. Y como tal, es importante que se tome entonces en cuenta esa situación. Muy bien, amigos. Entonces, dado lo que es un financiamiento, una actividad de financiamiento, no le tengamos miedo a ella porque no vale la pena tenerle miedo. Lo que tenemos es que simplemente saberla trabajar, saber cumplir con los plazos, saber cumplir primero que nada, antes de endeudarnos, sacar todas las razones financieras que me van a decir a mí si yo me puedo endeudar, si no me puedo endeudar y hasta dónde me puedo endeudar. No hace mucho a mí me llegó un banco, me dijo, mira, yo te ofrezco un avance en efectivo de 13 millones. Muy tentador. Con 13 millones de pesos, aquí en Chile se hace algo. Oye, mira, monto un buen negocio o doy el pie para un apartamento o tantas cosas que se pueden hacer con 13 millones de pesos. Es importante analizarlo desde ese punto de vista. Tú dirás, es muy tentador. Ahora, ¿qué pasa si yo me endeudo con esos 13 millones y yo no tengo un plan de trabajo para poder hacer el pago? Voy a quedarme endeudada sin saber, ¿no?, si los voy a poder pagar en un futuro porque no estoy trabajando ese dinero de manera orgánica. Entonces, si yo decido comprar un apartamento chévere, completo la plata, doy 20 millones de pie, o me endeudo 2 veces y tengo los 20 millones de pies, porque aquí en Chile tú puedes hacer eso. Y agarro y me pongo a arrendar ese apartamento de manera inorgánica. ¿No? ¿Y qué pasa? Con eso pago yo las cuotas. Ah, perfecto, eso está muy bien, pero tú no estás considerando allí algunas, ¿cómo decir?, variables macroeconómicas que dependen de situación país que se pueden avecinar en los próximos 5 años que tú vas a estar pagando ese préstamo. Ejemplo, estallidos sociales, pandemias como ya han habido, cambios de gobierno que pueden afectar la economía del país. Todo cambio de gobierno afecta a la economía, sea positiva, sea de derecha, de izquierda, todos durante 2 o 3 meses afectan la posición económica de un país porque es una transición. Y durante esa transición se paralizan los planes que hubo antes y que van a haber después. Entonces, ese es un periodo que hay que asumirlo. Entonces, claro, es normal, pero también te va a afectar la economía. Ahorita estamos por lo menos saliendo de una crisis país que hemos visto en donde la economía decreció en estos últimos 3 meses. ¿Por qué razón? Bueno, hay variables macroeconómicas que lo explican, ¿entiendes? Hay, muchas tienen que ver con las imposiciones que tiene Trump en el extranjero para las tasas del cobre, otras tienen que ver con las guerras que se han estado generando en Ucrania, en esto y lo otro. Bueno, en fin, otras tienen que ver con las alzas de los impuestos internos que ha tenido Chile, sobre todo ahora que las importaciones mayores de $500 van a estar, bueno, y las menores de $500 van a estar fechadas con el IVA desde el momento que el proveedor allá te las va a computar. Y cuando sean mayores de $500 vas a tener que pasarlas por acá por aduana y pagar tu 19% por acá. De eso yo voy a dar una charla en alguna oportunidad antes de que entre en vigencia el 25 de octubre, esa ley, pero es bueno que ustedes conozcan que también ahí hay unos riesgos. Entonces, esos son riesgos financieros, riesgo país, riesgo catastrófico. Ocurrió
Y ahora para diciembre sabemos que se vienen los incendios. Ocurrió una debacle económica, ocurrió el estallido de un volcán, un tsunami. Todas esas cosas afectan la economía. ¿Qué pasa cuando se afecta la economía? Que yo tengo una deuda, que esa no va a cambiar y que si llega a haber un tsunami, a mí no me van a condonar la deuda. Yo tengo que pagarla igualito. ¿Entiendes? Entonces yo tengo que pagarla igualito y si yo no puedo pagarla, porque resulta que el apartamento que yo compré con los benditos 13 millones de pesos que me dieron los otros 6 que agarré por ahí, ¿entiendes? Ese apartamento lo compré en Viña del Mar, vino un tsunami, pocataplum, se llevó a mí. Ay, ¿quién me va a pagar a mí el arriendo? ¿Qué voy a hacer yo durante todos esos meses? Entonces, el que no arriesga ni gana ni pierde, estamos claros en eso, estamos claros, ¿ok? Pero tú tienes que saber que te tienes que endeudar con algunos márgenes de seguridad. Entonces, en esto también estamos hablando de la parte de la inversión. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que bueno, tú dices, bueno, yo vendo ese apartamento, ajá, y si ese apartamento se lo lleva un tsunami, ¿cómo lo vas a vender? Entonces, ajá, vamos a hacer inversiones que sean también saludables, que tengan un retorno de la inversión. Ejemplo de ello, voy a invertir en un cyber. Muy bien, tú haces una inversión de 10 millones de pesos en un cyber. ¿Qué te va a generar cada máquina? 1.000 pesos por hora cuando esté llena, ¿ok? Cuando esté llena. Y 10 millones en máquinas, hoy en día son 2 o 3 máquinas, no es más de ahí, más el local, más todo eso. Entonces, cuando esté llena, la máquina esté full, van a ser 1.000 pesos por hora, por 9 horas de trabajo van a ser 9.000 pesos cada máquina, por 3 máquinas van a ser 27.000 pesos diarios de ingresos. 27.000 pesos diarios de ingresos no te va a mantener un negocio, no te va a pagar sueldos, no te va a pagar salarios, no te va a pagar arriendo, no te va a pagar electricidad, no te lo va a pagar. Porque 20.000, redondealos a 30.000 pesos diarios, trabajando de lunes a lunes, o sea, 30 días, estamos hablando de 30.000 pesos diarios, son 900.000 pesos al mes. Eso no te paga sueldos, no te paga arriendo, vas a quedar quindado. Entonces no vas a tener un retorno de la inversión. Entonces hay que pensar muy bien en qué vamos a invertir. Tenemos que invertir en activos, pero en activos que sean productivos, en activos donde nosotros hagamos un estudio, ¿m? Que nos permita saber si en 3 meses, en 6 meses, vamos a tener un retorno de la inversión y de qué porcentaje lo vamos a tener. Entonces, eso es lo que me interesa. Porque estas dos que están aquí, actividades de financiamiento y las actividades de inversión, es lo que me van a generar a mí un lucro económico con el cual yo voy a poder explotar el giro de mi negocio. Entonces allí esto me va a financiar, me va a ayudar, me va a oxigenar la parte económica que yo requiero para poder hacer mi trabajo operativo según lo que es la inversión original y la razón de ser de mi institución o del negocio que yo fundé. Muy bien. Ya que no tengo personas aquí presentes, bueno, los leo cuando me hagan los respectivos comentarios, ¿ok? Y bueno, aquí también vamos a ver un poco lo que es el concepto de depreciación, pero no tenemos más tiempo para analizar eso. Pero sí espero que ustedes me hagan algunos comentarios relacionados con el tema que acabamos de conversar. Bien, chao.